Bueno, muy buenas noches para todos. Buenas noches, profe. Profe, buenas noches. Va don William Sterling. Buenas noches, muchachos. ¿Cómo están? ¿Cómo va todo? ¿Cómo va esa semana? Bien, profe, gracias a Dios. Bueno, vamos entonces a... Buenas noches, Jenny. Vamos a dar entonces inicio a esta importante clase, complemento quizá de la clase que tuvimos la semana pasada sobre, sobre aplastamiento. Buenas noches, Duan. Sobre aplastamiento, bueno, la clase que tuvimos la semana pasada, que fue muy buena, esta quizá de estricación vehicular y obviamente esas técnicas de seguridad del paciente en cuanto a atrapamiento en vehículos o de accidentes de tránsito, que es muy importante y es como ese día a día del APH en cuanto a atención o, o digamos, que es como la forma en la que una PH tiene más contacto con pacientes, porque pues no solo nosotros atendemos accidentes de tránsito, pero quizá como APHs es una de las situaciones en las que más nos vamos a ver involucrados en la atención directa como APH, ¿cierto? Entonces esta clase obviamente pues va a tener una influencia muy grande en eso y pues vamos a aprender a diferenciar ciertas cosas, ciertos valores, ciertas acciones que pueden marcar diferencia obviamente en este tipo de acciones de atención de la estricación vehicular como tal. Entonces recordemos que podemos participar, que podemos opinar, me gusta que interactuemos y que hablemos muy bien de todo lo que tenemos que aprender y obviamente pues opiniones cualquiera diversas que tengan, vamos a hacerlas eh, positivas y analíticas. ¿Listo, muchachos? Entonces, los objetivos de la clase del día de hoy, pues obviamente que comprendamos la explicación vehicular como un proceso operativo, que es algo que nos vamos a enfrentar y vamos a tener, digamos, muy frecuentemente en accidentes de tránsito. No todos los accidentes de tránsito tienen aplastamientos o atrapamientos, pero en la gran mayoría en los cuales hay personas atrapadas es muy importante tener en cuenta este concepto. También tenemos que identificar pues, los riesgos en la escena vehicular, de un accidente vehicular, tanto riesgos para el paciente como riesgo para nosotros como actores o como, digamos, rescatadores, ¿sí? También reconocer que nosotros como APH, ¿cuál es nuestro papel fundamental en la acción de la estricación vehicular? Porque son acciones totalmente diferentes. Tenemos que entender pues la diferencia. Y obviamente que apliquemos esos principios de seguridad y coordinación interinstitucional, que es estrictamente necesaria para este tipo de acciones que vamos a tener pues, la acción como tal de la atención prehospitalaria en accidentes de tránsito, quienes requieran extricación vehicular o que requieran atención inicial. Antes de iniciar, pregunto, ¿alguno de ustedes, yo creo que sí, alguno de ustedes, de los que estamos acá presentes, han tenido, digamos que este actuar de una extricación vehicular o han participado coordinadamente con los equipos de emergencia? Yo me imagino que los que son bomberos o los que son APH ya ahí están en la parte laboral. ¿Pueden darnos alguna opinión referente a esto que si ya han participado de este tipo? Ahí rápidamente a ver quién nos quiere colaborar con esto, como para que empecemos a hacer práctica la clase. Profe, William, bueno, yo participé en esta clase de extracción de vehículos, pero fue en la brigada de primeros auxilios, en el encuentro de brigadistas, perdón, en Cali, en el que estuvimos. Y muy bueno el tema porque muchas veces uno desconoce estas cosas y esto es muy esencial saber asegurar el vehículo por todo lado para no ocurrir accidentes porque precisamente ahorita estaba viendo yo un video, sí, de extracción de vehículos de por allá de México y miraban pues la forma en que no lo aseguraron de la parte de las llantas y el carro a lo que sacaron el paciente, el carro, la llanta se rodó y cayó encima del paramédico. Entonces, exacto. muy interesante eso.
Exacto, William, muchas gracias. ¿Alguien más? Profe, buenas noches. Cuéntame, Wilmer, ¿cómo vamos? Bien, bien, sí, señor, gracias. Con todos, buenas noches. Sí, profe, yo realicé el curso cuando estuve con bomberos, realicé el de Ujú. estricación vehicular. Dos situaciones, o sea, el rescate vehicular, conocimientos bastantes de APH. Estar bien en conocimientos porque para estabilizar al paciente y poderlo liberar es bien complejo y toca tener los conocimientos bien, ¿cómo se le puede? Bien actualizados para no causar más daño al paciente. Exactamente, Wilmer, muy bien. Esa es Y de igual digamos que la manera, consigna. los procedimientos que se hace con la estabilización del vehículo y todos los protocolos que se debe llevar a cabo. Primero, pues los protocolos y después ya la extracción del paciente. Exactamente, Wilmer, así es. Eso es muy importante tener muy en cuenta. Gracias, Wilmer. Sergio, Profe, compañero, buenas noches. Profe, el rescate vehicular es bastante interesante y tiene una particularidad, que al momento de hacer un rescate no importa qué tanto conocimiento yo tenga, sino que también organizado estoy con mi equipo, porque el rescate vehicular no lo hace una sola persona. Entonces, a diferencia de muchos otros procedimientos donde de pronto yo podría actuar solo o iniciar a actuar solo, yo dependo un 100% de cómo está entrenado mi equipo, porque vamos a realizar, digamos, unas maniobras que pueden ser muy complejas. Y algo particular del rescate vehicular es que no hay una guía que me diga, paso A, hago esto, paso B, hago esto. No, no. depende mucho de la pericia de los rescatistas, porque cada accidente es diferente. Entonces tenemos unos punticos a desarrollar que sí o sí se hacen en todos los rescates, pero cada rescate es diferente. Y, y por eso, para nosotros los bomberos se nos convierte en una especialidad, porque el rescate vehicular hace parte de una especialidad del rescate, como lo es el rescate con puertas, como lo es los incidentes con materiales peligrosos, por la complejidad hay veces de los escenarios. Exactamente, muchas gracias, Sergio. Así es extremadamente importante tener en cuenta que esta acción que vamos a realizar, enfocada en la atención prehospitalaria, que es nuestra área, es completamente aparte de la parte mecánica como tal, que en el caso de Sergio realizan como bomberos, y que es aquí la importancia de que los equipos de APH tengamos esa coordinación bien definida y adecuada para poder tratar de salvar una vida, porque como dice Sergio, todos los accidentes son diferentes y en muchas situaciones se van a presentar acciones que van a requerir procesos mucho más avanzados para poder soliviar o aliviar digamos, la atención de este paciente. Y es ahí donde esa pericia y esa colaboración y esa entrega de los equipos de atención prehospitalaria va a marcar diferencia entre vida y muerte de un paciente. Y quizá entonces hoy que vamos a hablar de esta parte y afortunadamente aquí hay bomberos en esta clase y hay paramédicos, que es importante que tengamos la diferencia, pero obviamente que nuestra diferencia no puede ser apática a la experiencia y sobre todo a la coordinación de los equipos de emergencia para este tipo de cosas. Entonces, bueno, ¿qué es la estricación vehicular? Pues es un proceso de retirar de forma segura, adecuada a un paciente de un vehículo que ha quedado, en el cual ha quedado atrapado, ¿cierto? Esa es digamos que el concepto de estación de vehicular. Obviamente, el objetivo del proceso de la estricación de vehicular siempre va a ser preservar la vida del paciente. Siempre va a ser eso. También es evitar esas lesiones secundarias a las que ya tiene el paciente o las complicaciones que se puedan presentar durante el procedimiento de extracción de este paciente y que obviamente sea facilitar ese traslado oportuno a centro asistencial. Recordemos que extricación vehicular en APH es atención inicial del paciente, ¿sí? Y ya vamos a ver pues las diferencias y ciertas cosas y ciertos modismos o ciertas acciones que van en contravención de nuestra acción como APHs y que pueden ser coordinadas también por la parte de rescate,
de las acciones de bomberos, de defensa civil, que cuenten con equipos necesarios para este tipo de situaciones. Entonces, muchachos, esa es como la parte de lo importante que vamos a ver hoy de explicación vehicular. Algo inicial, fundamental, algo que yo tengo que tener en cuenta cuando llego al momento del accidente de tránsito en todas las escenas, no solo la explicación vehicular, es la seguridad de la escena. Recordemos, muchachos, que nosotros tenemos que pensar en nuestra seguridad, en la seguridad del accidentado, en la seguridad de los transeúntes y de todo lo que tiene que ver con la escena. Ya en varias clases hemos hablado de esto, pero pues es importante recordarlo y que lo tengamos en cuenta. Obviamente, accidente de tránsito, el tráfico. El tráfico que viene a contraflujo o con el flujo del accidente es muy importante tenerlo en cuenta. Y la señalización con conos, como decía ahorita la compañera en el chat, Jenny, es asegurar el vehículo, poner los conos en carretera y actuar de la ayuda y actuar la ayuda de romper vidrios, sacar personas, exactamente, las acciones como tal. Pero la seguridad es importantísima en este tipo de cosas, con el tráfico, ¿cierto? Importantísimo asegurar el tráfico, señalizar, que es muy importante también para toda la parte de acción o de actuar para ese tipo de situaciones. Como otra medida es la parte de los incendios que pueden provocarse en la acción del riego del combustible, ¿cierto? Que si es un vehículo que riega combustible y cualquier chispa, cualquier acción puede dar ese tipo de situaciones, y obviamente los riesgos de estabilidad del vehículo y las chispas eléctricas que pueden incendiar el vehículo o la misma acción eléctrica de electrocución, no por el vehículo como tal, sino por si en el caso tal del accidente hubo un accidente contra un poste de luz, que eso ocasionó que las cuerdas estén en el piso y puede haber riesgo de electrocución o cualquier tipo de situación que pueda afectar mi seguridad, seguridad del paciente o seguridad de mis compañeros o de los terceros que puedan estar involucrados en el tipo de situación. Entonces, seguridad de las escenas, asegurar completamente esa escena antes de entrar a este tipo de situaciones o obviamente también contar con esos elementos de protección personal, ¿cierto? Que me puedan asegurar una mejor entrada a las situaciones cuando son cargas peligrosas o productos químicos o cualquier tipo de situación que vaya a afectar mi seguridad antes de entrar a la escena. Sergio, ¿nos ibas a decir algo? Profe, sí, usted acaba de tocar ese tema. Yo diría que de lo más importante que nosotros hacemos en el procedimiento de un rescate vehicular, en este caso de la prestación de la atención hospitalaria, es que nos van a tocar accidentes donde, o sea, siempre la impresión inicial de la escena, la impresión general de lo que está sucediendo. Lo más importante es siempre que lleguemos al accidente, tomémonos el tiempito para evaluar y no dejarnos llevar de la visión del túnel. Tristemente va a haber accidentes donde nosotros no vamos a poder intervenir. Por ejemplo, un accidente con un vehículo que involucre materiales peligrosos. Yo puedo estar viendo al paciente, el paciente puede estar pidiendo mi ayuda, pero es un escenario en el que yo no voy a poder realizar el rescate. Porque le pongo un ejemplo, un vehículo que se volteó y está transportando amoníaco y hay una fuga de amoníaco. Yo puedo ver ¿Ah? el paciente ahí al frente mío, pero yo no voy a poder intervenir, porque yo acercarme sin los equipos de protección se va a significar que yo también me voy a morir. Y creo que Exactamente. si alguna vez ha hecho un curso de materiales peligrosos, siempre le muestran a uno el mismo video, que es en Estados Unidos, donde va una camioneta transportando un cilindro de amoníaco, se estrella, llega un policía, ve a la persona tirada en el suelo, se acerca y el policía también se muere. Entonces, siempre hay que evaluar bien la situación y más en Colombia, estamos en el país del divino niño. Acá la gente transporta mercancías peligrosas dentro de los taxis, en el baúl. Muchas veces llegamos y nos encontramos con unas sorpresas. Y les voy a poner un caso muy específico. No fue un accidente vehicular, pero pasó acá en Sabaneta. No sé si conocen Antioquia. Sabaneta, Antioquia, área metropolitana. Acá un señor loco se robó del laboratorio una probeta con cianuro en polvo y tenía problemas con su pareja sentimental y en la torre médica del centro comercial llegó y le sopló en la cara el cianuro. La pareja se desplomó, ella murió, el señor también se murió y cuando llegaron los APH de ese municipio a atender, resultaron lesionados 2 APH y 3 policías, ¿cierto? Porque el instinto inicial fue llegar a atender,
pero hay veces se nos olvida que hay que evaluar la situación. Ya cuando uno dice, venga, ¿qué le pasó? No, es que le soplaron un polvo en la cara y se cayó. Usted se arrima, usted sabe que ya no puede arrimar. Y lo mismo pasa con los accidentes. Venga, ese vehículo que está transportando es de carga, ¿qué llevaba ahí antes de hacer cualquier procedimiento para no estar comprometiendo la vida? Porque pues, en materiales peligrosos los errores se pagan es con la vida, con una lesión de que le deje secuelas de por vida. Gracias, profe. Exactamente, muy bien, y muchas gracias, Sergio, por la apreciación. Así es, muchas veces queremos actuar de manera premeditada sin pensar en las consecuencias que esto puede llegar a suceder. Y ese caso de Sergio es conocido con el cianuro en polvo. También hubo un caso en Santander, en Bucaramanga, que atendimos nosotros, que fue con óxido nítrico, que es extremadamente tóxico, un vehículo que lo transportaba. Ese óxido nítrico se utiliza en incubadoras para la parte neonatal, pero es extremadamente tóxico. Entonces hubo un accidente del vehículo que lo transportaba y este óxido nítrico tuvo obviamente fuga, dos cilindros tuvieron fuga y esto ocasionó la muerte de una PH, dos policías y dos transeúntes que se acercaron de curiosos a la escena. Entonces, eso es muy importante tener en cuenta para nosotros al momento de llegar a las escenas. Siempre la seguridad es importante y sobre todo lo que dice Sergio, ese análisis del APH crítico y clínico de todo lo que puede llegar a suceder por, obviamente, mi seguridad como tal. Mónica, buenas noches, nos ibas a comentar algo. Mónica, levantaste la mano, ¿vas a decir algo? Bueno, Muy buenas seguimos entonces, noches, ¿cómo me muchachos. le La va? seguridad, Profe, no, yo, porque salgo como Mónica desde acá. Ah, debe ser que por el computador. Perdón, con Mauricio. ¿cómo está Mauricio? Sale como Mónica Oliveros, Sí, sí, porque está el, la cuenta de bueno, ella. mal. Bueno, también tenemos Tranquilo. en esto en los carros eléctricos, que muchas veces confundimos y no sabemos muy bien y podemos eh, recibir unas descargas grandes si no sabemos cómo actuar en un vehículo de estos y muchos cuerpos de bomberos no tienen los equipos que se deben de utilizar para estos vehículos. Ujú. Y mire que importante el tema que está tocando acá el compañero y es que hasta el momento en Colombia, según tengo yo entendido, aún no hay como una reglamentación o indicación de atención para este tipo de vehículos eléctricos. Esas baterías de litio, eh, digamos que la temperatura de incendio, bueno, ese tipo de atención es extremadamente alta y creo, no sé si Sergio me puede ayudar con esa parte, yo hasta ahora no he recibido guías de atención de este tipo de vehículos eléctricos en cuanto a accidentalidad, creo que no se ha presentado algo grave aún en Colombia referente a esto, pero la atención en las escenas de los vehículos eléctricos cuando son por incendio es extremadamente complicada. Entonces, Sergio, ¿me puedes ayudar con eso? Ustedes que están en la parte de bomberos. Profe, efectivamente, digamos que el mercado en estos momentos se está saturando de vehículos eléctricos, pero en el momento todavía no hay una guía que estandarice pues, los procedimientos. Eso ya depende de cada institución, ¿cierto? De coger a Ujú, su personal y formarlo bien en lo que son intervenciones de rescate con incendio, por incendio vehicular o, o de rescate vehicular. Pero eso es un problema y se ha tratado desde hace ratito ya, porque el riesgo es muy grande, porque los incendios por baterías de ion de litio son muy virulentos, ujú, y al tratarse un fuego que se produce por una reacción química, es cuando se rompen las celdas de litio y eso se convierte en una reacción en cadena, una celda deteriora la otra. La cantidad de energía que libera es bastante peligrosa. Hablamos que un incendio exacto. vehicular en muchas ocasiones puede durar días, porque la batería no se apaga con agua, necesita de unos agentes Ujú. especiales como el F500, pero entonces de ahí depende de nosotros la identificación cuando lleguemos al sitio, tratar de identificar
aprender a reconocer un vehículo eléctrico, no tienen mofle, los logos por lo general son de color azul, nos indican que son eléctricos al momento de hacer la intervención del paciente, que no nos vayamos a arriesgar, porque por lo general, digamos que estos vehículos son seguros hasta cierto punto. Por ejemplo, las baterías vienen selladas y se supone que vienen selladas en un acero de grado militar, marcas reconocidas pues. Adicionalmente, los cables vienen bien demarcados, por lo general ellos vienen con dos cables principales, que son los cables naranjados, y los fabricantes nos dicen que nosotros no debemos manipularlos, y tienen unos sistemas para cortar como tal la energía del vehículo, pero ya toca ahí, digamos que uno tiene que ser autodidacta, y si uno, por ejemplo, algo pasa acá en Medellín, y es que acá parece que regalaron los Teslas, esto se llenó de Teslas por todos lados, entonces, ¿qué nos toca hacer a nosotros? Nosotros mismos consultamos, buscamos las guías de los fabricantes, algunos sacan unos manuales de rescate, pero uno es el que se debe poner en la tarea si uno sabe que va a estar expuesto ante ese riesgo. Yo creo que en todo proceso de formación usted siempre le van a lo básico, ya depende de uno como pulice bastante, pero eso es chicharrón. Exactamente. Sí, exactamente, sería. Muchas gracias. Así es bastante complicado. Yo también he leído varias guías y he buscado formas y eso. Hay muchas guías por fabricante de este tipo de situaciones y es bastante complicado. Sterling, ¿nos ibas a decir algo? Profe, buenas noches, compañeros, buenas noches. Sí, Buenas varios noches. puntitos ahí. Lo primero, cuando hablaban el manejo de emergencias con sustancias químicas, importantísimo, los vehículos que transportan cualquier tipo de sustancia química siempre tienen en la parte posterior, en los laterales, unas indicaciones por colores y con formas que nos indican el tipo de material, el grado de toxicidad. A excepción creo que de los compañeros bomberos que tienen más conocimiento, digamos que el común de las personas no lo tenemos, pero pues la invitación es como apoyarse en los medios tecnológicos. Ahorita un celular con cámara te permite buscar la imagen y de una te bota la información, pues para tener un proceso de atención que permita protegernos, para evitar esos casos que estaban nombrando inicialmente ahí. Eso uno. Dos, cuando hablamos de los vehículos eléctricos, sí, el auge de los vehículos eléctricos en todas las ciudades como Bogotá es muy grande. Ya lo venía viendo porque, por ejemplo, en las bombas de gasolina tienen unos protocolos para atención en caso de emergencia de incendio a CPM gasolina. Ahorita encontramos muchas bombas híbridas que tienen puntos de carga para vehículos eléctricos y en mi caso lo que he observado, porque vengo evaluándolo hace bastante tiempo, es que esos puntos simplemente se han encargado de montar el punto de carga, pero pues uno, son distancias muy cercanas a las partes donde se tanquean los vehículos con combustibles fósiles. Dos, muchas veces los bomberos operarios de bomba, no tienen conocimiento de lo primero que hacer con las bombas de gasolina, de ACPM, mucho menos qué hacer en caso de una cuestión de un incendio con un vehículo eléctrico, y eso realmente puede generar una tragedia muy grande. Por lo que digo, es la mezcla de esos puntos de carga eléctricos a tan cerca, el personal no está capacitado. Es como que son elementos que van, o a lo que voy es a lo que ustedes decían al principio, es cada emergencia vehicular es diferente. Aquí la diapositiva dice paciente atrapado, paciente confinado. En Medellín hace poco hubo una persona dentro de un vehículo blindado que creo que, si no estoy mal, se fue como un caño, una cuestión ahí, y el tipo queda dentro del vehículo. Entonces ese tipo de rescate, claro, ya va cambiando. O sea, el asunto es que la preparación nuestra como APHs, como brigadistas, o así lo veo yo dentro de mi formación profesional, no va para un momento o una ocasión, sino para la vida. O sea que estamos en constante aprendizaje porque toda situación pues viene acompañada de diferentes retos. Exactamente, Sterling, muchas gracias. Creo que la señalización que Sterling se refería son las normativas UN, que son digamos, las UN son las siglas con las que, existe una sigla y un número que clasifica los materiales peligrosos. Entonces, esas UN es importante, como dice Sterling, hoy en día la tecnología nos ayuda mucho para identificar este tipo de sustancias que están pues catalogadas por números que obviamente nos van a decir cómo llegar a este tipo de situaciones. Bueno, muchachos, muchas gracias por las intervenciones, que esto es muy importante que lo tengamos en cuenta porque hablamos desde la experiencia. Cuando llegamos al momento de la atención de la estricación vehicular como tal, vamos a tener dos condiciones fundamentales que tenemos que tener diferencias o saber diferenciar entre las situaciones, que uno es el paciente confinado y el otro es el paciente atrapado.
que en cualquiera de las dos situaciones va a necesitar atención médica, obviamente, pero que la situación va a cambiar en la forma en la que vamos a encontrar el accidente. Cuando hablamos del paciente atrapado, es dicho paciente que no puede salir por la misma deformidad mecánica del vehículo. Las latas que se acabaron de arrugar, de deformar, produjeron un atrapamiento en ese paciente, el cual no puede salir sin una intervención mecánica, ¿cierto? Y el otro paciente es el paciente confinado, que es el que está, que puede quizás salir físicamente, pero no puede movilizarse por el mismo riesgo de las lesiones que tiene el paciente, que pueden ser lesiones de columna, fracturas, hemorragias internas o cualquier tipo de situación física que le impide movilizarse, ¿cierto? Esto es muy importante tenerlo en cuenta, muchachos, porque nosotros como APHs, nuestra atención inicial es la vida del paciente, ¿cierto? Si contamos con una formación APH y tenemos equipos mecánicos para hacer este tipo de explicación, en el caso de ser los bomberos, que están formados como APHs y como bomberos, que pueden combinar las dos acciones. Si nos llegamos a encontrar un caso de estos, obviamente vamos a tener que necesitar el apoyo de la parte bomberil o de la parte que contengan o que tengan este tipo de equipos para hacer desembotellamiento o desatrapamiento de la persona con equipos mecánicos que nos van a ayudar a hacer esta extracción. Pero nuestro papel como APHs es identificar ese tipo de acciones y obviamente pedir la ayuda requerida para esta, si la hay. Sí la hay, porque en muchas ocasiones yo he sido testigo y he participado en rescates de pacientes en los cuales toca con barras mecánicas, metálicas, para poder hacer como esa extracción de estas personas, porque pues obviamente por cercanías o por no disposición de equipos no hay cómo atenderlos. Pero es importante que tengamos en cuenta que nuestra labor como atención prehospitalaria siempre va a ser primar la vida de este tipo de accidentes o de personas accidentadas. Ayudar, preservar mientras que llega la ayuda o mientras que podemos hacer algún otro tipo de maniobra para extraer a esta persona de manera segura. Es importante esto, muchachos, que tengamos la diferencia. Siempre la valoración clínica es la estrategia esencial para la extracción o extricación de esta persona que está atrapada en el vehículo. Pues es muy importante, muchachos, que nuestra valoración clínica, nuestra apreciación clínica o de salud en este tipo de accidentes puede marcar diferencia entre vida o muerte para un paciente que esté atrapado en condiciones de accidentes de tránsito. Y pues, obviamente aquí vamos a ver cuál es esa evaluación clínica que yo tengo que hacer antes de la extracción del vehículo, porque muchos de los errores que se cometen en este tipo de situaciones es actuar de manera impulsiva, ¿cierto? De manera impulsiva, lo cual va a requerir que o va a hacer, dar una acción en la que el paciente puede estar en incremento de sus lesiones. Pero quiero hacer un pequeño paréntesis aquí, y es que hay situaciones en las que la rapidez también puede marcar diferencia entre la vida y muerte del paciente. Sergio ahorita tocó un tema bastante importante y álgido, y es que yo puedo llegar a la escena, ver el paciente en el vehículo, pero desafortunadamente no puedo acercarme porque voy a poner en riesgo también mi vida, y es importante tener en cuenta eso, que muchas veces nos vamos a sentir impotentes de no poder hacer nada porque voy a poner en riesgo mi vida ante esas situaciones. ¿Qué es poner en riesgo mi vida? Que hay un derrame de líquido, de algún líquido peligroso, que hay alguna situación de riesgo de incendio o de explosión o ese tipo de cosas en los cuales yo no voy a poder acceder a este tipo de situaciones. ¿Listo? Pero cuando yo puedo llegar y puedo tener acceso a este paciente, obviamente es ahí donde yo voy a tener en cuenta la valoración clínica. Y lo primero que tengo que hacer siempre, como todo buena PH, es poner en práctica el protocolo XABCDE del trauma. ¿Cierto? Que como primera medida voy a controlar hemorragias, como segunda medida importante también voy a proteger la vía aérea del paciente, la respiración, la parte circulatoria o control de hemorragias poco visibles, la parte de inmovilización de fracturas o discapacidades físicas y obviamente la control de temperatura o exposición del paciente. Eso es el protocolo XADV, es importantísimo en toda situación y más en esta parte de extricación vehicular. El control de hemorragias poco visible, muchachos, recordemos que nosotros podemos ver esas hemorragias, ¿cierto? Las evidentes, pero también hay hemorragias tapadas, que también es muy importante tener en cuenta, o hemorragias escondidas, que puede ser en la parte baja, en las piernas, por la parte posterior de las piernas, por la parte posterior en la espalda, en la parte trasera del cráneo, etcétera. Sí, son hemorragias que si no se controlan pueden desencadenar una exsanguinación del paciente o un estado de shock muy rápido. La inmovilización cervical manual.
inicial de atención del paciente, antes de ponerle collar cervical, es muy importante tener en cuenta que esa inmovilización manual puede marcar diferencia en la situación del accidente, teniendo en cuenta también la cinemática del trauma, ¿no? La evaluación de cómo pudo haber sido el accidente, si fue por golpe trasero, golpe lateral, todo lo que tiene que ver con situaciones de acción mecánica para las lesiones del paciente. Y algo muy importante, muchachos, si el paciente está consciente, la comunicación rescatista-paciente es importante tenerla. Si yo tengo conversación directa con el paciente, informo qué vamos a hacer, informo su estado posible o su estado, digamos, de mejoría posible que pueda tener, es importante tener en cuenta que la comunicación con el paciente me puede hacer tener un paciente que esté más consciente y me puede ayudar con la información de lo que le duele o no le duele al paciente para poder hacer una correcta estricación de ese paciente. El tratamiento médico inicia antes de la estricación, no después. Porque si estamos hablando de que vamos a sacar un paciente de la situación en la que está comprometida su vida, esa acción médica o esas maniobras que yo pueda hacer en el paciente marcan diferencia entre recuperación o vida o muerte de un paciente. Preguntas, dudas, inquietudes, muchachos, aportes. Todo claro, profe. Bueno, bien, muchachos, entonces, vamos a encontrarnos, como les decía yo a ustedes ahorita, y hicimos el pequeño paréntesis, que pueden haber dos, digamos que dos acciones, dos escenarios de extracción, que sería, como yo les decía a ustedes ahorita, una extracción rápida, que es cuando el riesgo es inminente para el paciente y el equipo, ¿cierto? Estamos haciendo la extricación y hay una alerta de que posiblemente puede haber un conato de incendio o que posiblemente el químico que llevaba el vehículo no se había derramado, pero empezó a tener un derrame o empezó a tener algún tipo de situación, entonces es una extracción rápida. Si tenemos el acceso directo a ese paciente, ¿cierto? Pues podemos hacer una extracción rápida en la cual quizá no vamos a tener como prioridad las lesiones posibles causadas al paciente, sino en sí la vida del paciente como tal. Y son situaciones poco comunes, pero que se pueden llegar a presentar. Y es aquí donde esa extricación, esa extracción rápida de ese paciente puede marcar diferencia entre vida y muerte. Entonces, ahí las lesiones que se puedan llegar a causar en esa extracción van a pasar a un segundo plano y va a primar la vida del paciente, ¿cierto? Entonces, y puede ser un incendio, un riesgo de explosión, un colapso vehicular o caída por peso, o amenazas ambientales incontrolables. El paciente lo golpeó una piedra por un derrumbe pequeño, pero viene un derrumbe mucho más grande que puede hacer que el vehículo sea arrastrado por una creciente, etcétera. Eso nos tenemos que poner a veces creativos en cuanto a lo que puede llegar a suceder, porque pues hay situaciones en las que se nos puede salir de control y yo creo que volvemos al ejemplo de Venezuela, es más claro para dónde en situaciones que se han podido presentar por riesgos de muchas cosas, pero cuando hablamos de vehículos o accidentes de tránsito, como decía Sergio ahorita, son variables las opciones o las acciones que puedan llegarse a presentar y son muchos, muchos escenarios posibles en los que podemos llegar a enfrentarnos y cada accidente tiene una, digamos que una morfología o patología totalmente diferente, pero siempre encaminado a salvar vidas, muchachos. Bueno, Wilber, ¿nos ibas a adicionar algo? Sí, profe, nos decía el instructor, mientras ustedes bajen a hacer el reconocimiento, bajen con el extintor. Lleven el extintor a mano por lo que pueda suceder. Es una buena precaución. Sí, muchachos, vea que hablando pues, del riesgo de conato de incendio en este tipo de situaciones, esos extintores, es importante tenerlos muy en cuenta, sobre todo por el riesgo del incendio, ¿no? O sea, este tipo de situaciones puede marcar diferencia, que si usted tiene un extintor a la mano puede controlar hasta un incendio ahí en ese momento, pues pensando en su seguridad y la de los pacientes. Muy buen dato, Wilmer. Bueno, cuando hablamos ya de una esterilización controlada, es esa que se aplica cuando el paciente está, digamos, estable, está atrapado, está ahí metido, está estable y la escena es segura. Entonces, permite una movilización adecuada, una inmovilización adecuada del paciente, obviamente para minimizar las lesiones secundarias que se puedan causar al momento de la extracción del paciente. Y algo muy importante que tener en cuenta en esta sesión controlada es que es una coordinación paso a paso entre los equipos de rescate. Si vamos a actuar de manera coordinada con bomberos, con defensa civil, con policía, es importante esa coordinación y sobre todo que siempre salga una cabeza visible que tome decisiones enfocadas en esto, pero también esas decisiones que estén enfocadas.
yo con mi paciente y las otras acciones con la parte, digamos, mecánica. Siempre pensando, muchachos, en que esas acciones conjuntas marcan diferencia entre salvar una vida o un choque de egos. Aquí volvemos a lo mismo que hemos hablado en varias capacitaciones y es en ese actuar de muchos actores, y yo sé que todos hemos vivido esta parte en el que yo soy más, yo sé más, y entonces yo soy el que voy a hacer las acciones y no pensamos sino en mi ego, en mi reconocimiento y no en la vida del paciente. Entonces, ese actuar en este tipo de escenarios de extricación vehicular entre bomberos y APH es muy importante tenerlo en cuenta, o entre servicios de rescate y APH, para cualquier tipo de situación, porque lo que tenemos que pensar siempre es en la vida de ese paciente y no en mi ego, y no en mi actuar, y no en yo ser, perdóname la expresión, el chacho, el que todo me lo sé, para ese tipo de situaciones. Toda acción de este tipo de extricación vehicular va a requerir acción coordinada. Y esa acción coordinada, sea con mi compañero, sea con varias personas que van a ayudar, o con equipos de rescate, marca diferencia entre vida y muerte, muchachos. Bueno, importante, algo importante que tengo que tener en cuenta antes de hacer esa extricación de vehicular es esa estabilización del vehículo. La regla de oro siempre es nunca mover el paciente antes de estabilizar la estructura vehicular. Y por lo menos en el caso que decía ahorita el compañero, que se movieron las llantas del carro, no aseguraron el vehículo estaba con las llantas libres y el vehículo se movió, y eso causó que el vehículo aplastara a otro compañero que estaba ayudando en la labor de rescate. Entonces, asegurar el vehículo es siempre el paso obligatorio antes de cualquier maniobra de acercamiento al paciente. Y cuando hablamos de asegurar el vehículo, no solo el movimiento, asegurar el vehículo es lo que hablábamos ahorita, los riesgos que puede haber entre explosiones, riesgo de materiales peligrosos o cualquier situación que conlleve a la afectación del equipo de seguridad o del mismo paciente. Entonces, el uso de cuñas y estabilizadores, obviamente, pues fijar la estructura para prevenir movimientos inesperados o colapsos. Si es estabilización lateral, pues obviamente poner algo, las barras de acero que hacen que se estabilice el techo del vehículo para que no vaya a caer encima, si es en caso tal de aplastamiento, o muchas situaciones que se pueden desencadenar ese tipo de cosas. El movimiento del vehículo, mire que ya que hablamos de movimientos de vehículo, en muchas situaciones de rescate de vehículos, hasta cuando ponen los gatos, no aseguran las llantas delanteras del vehículo, y cuando ponen el gato y levantan, el carro se va hacia adelante y el mismo vehículo se encarga de aplastar nuevamente al paciente y hasta matarlo. O si el rescatista está debajo haciendo la acción y no han asegurado el vehículo, el rescatista es el que va a salir afectado por este tipo de situaciones. Y son errores tan comunes, pero que pueden desencadenar lesiones agudas, tanto para el paciente o para el mismo rescatista. Y dice uno, son situaciones hasta absurdas, que se debe hacer por lógica, pero muchas veces el actuar de manera premeditada no va a hacer que yo tenga lógica de pensamiento y haga que las acciones que yo vaya a realizar ocasionen daños en mí, en mis compañeros o en el mismo paciente. También es muy importante, muchachos, tener en cuenta al momento de llegar a las situaciones de atención vehicular, si tengo acceso a desconexión de la batería o cortar los cables que hacen, digamos, esa parte de acción eléctrica por el riesgo de descarga que puede desencadenar un condonato de incendio. Miguel Santos dice el apuntalamiento del vehículo. Exactamente, ese apuntalamiento del vehículo es muy importante tenerlo en cuenta también para este tipo de situaciones. Entonces, digamos que esa estabilización del vehículo, pueden haber muchas más cosas aquí adicionales que puedan desencadenar este tipo de situaciones. En los derrumbes, cuando el vehículo está atrapado por un derrumbe, este apuntalamiento en las partes laterales o frontales del vehículo, dependiendo de la condición en la que esté, para que en caso tal de que haya un movimiento en masa, quedamos un poco protegidos antes de que haya ese tipo de situaciones. Los que hemos podido participar en rescates, por derrumbes o por inundaciones, es bastante complicado el acceso a las personas cuando están atrapadas, sobre todo cuando tienen agua o material de barro hasta el cuello, la dificultad respiratoria es marcada, bueno, muchas cosas por aplastamiento de peso que se pueden desencadenar ese tipo de situaciones, y este apuntalamiento, aseguramiento de las acciones del vehículo son muy importantes tener en cuenta. Entonces, estabilización del vehículo es una regla de oro para este tipo de situaciones, muchachos, y es asegurar ese vehículo de todas las formas posibles para que la atención de este paciente y para la seguridad mía sea de una manera más oportuna. Bueno, en la primera diapositiva vimos algunos de los equipos de pinzas, que llaman pinzas de la vida, o las mandíbulas, no me acuerdo, mandíbulas, me fue mal nombre en este momento, que son las que hacen ese ensanchamiento de las partes metálicas o corte, ese tipo de situaciones. Y acá vemos algunos equipos
que obviamente más que todo es traje, digamos, el traje de bomberos, que por qué lo pusimos acá, porque es como esa protección bomberil que tiene que tener para acercarse a los vehículos cuando son por riesgos químicos o por riesgos de incendio o todo tipo de situaciones. Y para nosotros como APH es obviamente las férulas, inmovilizadores, la camilla y los inmovilizadores laterales y de cuello cervical, que es importante tener en cuenta, muchachos, que son herramientas. Como decía Wilmer ahorita, que el instructor rescatista les decía que cargaran el extintor, pues obviamente también dependiendo la acción o la escena, pues yo voy a cargar los equipos necesarios para este tipo de situaciones. Como primera medida para nosotros como APH, pues el collar cervical. Si hay un accidente de tránsito, acuérdense que la sospecha clínica siempre va a ser daño cervical o daño neurológico y es importante el collar cervical. Como segunda medida, las férulas de inmovilización, ya sea de extremidades inferiores o superiores, importantísimo tenerlas, muchachos, porque generalmente siempre va a haber lesión en miembros inferiores o superiores. Los inmovilizadores laterales en la camilla, que son los rojitos que hay en la parte de abajo, que son los inmovilizadores laterales de cabeza, es importante tenerlos también muy en cuenta al momento de la inmovilización del paciente. La camilla cuchara o scope, los que conocen la camilla cuchara, que es la que se puede plegar en dos partes, se despliega en dos partes esta camilla nos puede ayudar muchísimo en esta parte. También la tabla espinal corta, los que conocen que es como si fuera una tabla Miller, como la que ven ustedes acá, pero que es mucho más pequeña, a mitad casi, y es solo para inmovilizar la parte de la columna para el momento de hacer la extracción. O el chaleco de estricación vehicular, algunos lo conocen, ya lo vimos en una clase también, que es el chaleco que generalmente es de color verde o negro, el cual es el chaleco que inmoviliza desde la cabeza hasta la parte baja de la espalda, y con ese podemos extraer el paciente de una manera mucho más segura. Muchos equipos puede haber, pero en muchas ocasiones también nos va a tocar trabajar con inteligencia y como decía ahorita Sergio, el país del divino niño, improvisando de alguna manera cuando no tenemos acceso a equipos y pues de alguna manera tenemos que hacer este tipo de situaciones. Somos colombianos y los colombianos no nos paramos por nada, siempre pensando en este tipo de situaciones, pero muchachos, el hecho de que seamos colombianos no quiere decir que no vayamos a trabajar de manera segura. Acuérdense que es importante siempre tener el pensamiento de seguridad y el pensamiento clínico para beneficio del paciente. Entonces, el APH debe conocer siempre los equipos para coordinar la atención con bomberos. Muchas veces, muchachos, los bomberos toman la vocería en el momento de la extricación vehicular hasta que el acceso al paciente sea seguro. Entonces, respetemos esos no rangos, sino esa sabiduría bomberil, porque ellos tienen muchísima más experiencia en este tipo de situaciones o de accidentes y nos pueden guiar al momento de tener el acceso con el paciente. Nosotros nos enfocamos en el paciente y ellos se enfocan en la parte bomberil de la extricación vehicular, trabajando coordinadamente. Alguien escribió en el chat algo, decía, lo que escribió Miguel Santos, el apuntalamiento del vehículo. Bueno, muchachos, preguntas, dudas, inquietudes, aportes, algún otro equipo que se me haya pasado aquí, Sergio, de pronto usted, que está en la parte de Bombelir o Wilmer. Profe, ahí a mano, porque han sucedido varios casos de trauma en tórax cerrado en la bala de oxígeno. Exactamente, muchachos, sí, la bala de oxígeno, importantísimo tener en cuenta ese acceso, digamos que esa acción de brindar el oxígeno al paciente de soporte ventilatorio es muy importante. Muchas gracias, Wilmer. Sergio. Profe, sí, profe. Equipos para trabajar, la verdad que muchísimo, ¿sí o no? Eso es un repertorio bastante grande, pero ahí lo que importa es el conocimiento de las nociones básicas del rescate vehicular, porque hablamos de que esos equipos son de alto costo. Un nuevo equipo puede costar a millones, una cizalla, un separador. Pero hay que aprender a hacer los rescates con lo que se tiene en el momento y si solo disponemos de herramienta manual, a hacerlo. Y siempre no nos podemos olvidar que estamos rescatando personas. Y todos en algún momento hemos incurrido en el mismo problema. No es que rescatan al paciente, hay que hacer ese contacto, hay que estar hablando al paciente. ¿Cierto? Exacto. Para que él se sienta tranquilo, que sienta que lo están ayudando, porque él ya está en una situación compleja. Entonces, no solamente atención física, sino también esa atención psicológica que en realidad marca la diferencia. Uno sabe que un paciente asustado, el pulso va a estar más rápido, si tiene una hemorragia, entonces va a perder sangre más rápido. Entonces, son cositas así que hay que considerar. Exactamente, Sergio. Muchas gracias. Así es.
Entonces, bueno, muchachos, principios que rigen la estricación segura y algo muy importante. Aquí ya estamos hablando del APH como tal. Siempre teniendo en cuenta la coordinación con los equipos, vuelvo y insisto. Primero, como primera medida, obviamente, controlar las hemorragias, pero cuando ya tenemos un control o evidenciamos que el paciente no tiene hemorragias, es importante proteger la columna cervical en todo momento. Siempre a la sospecha de que el paciente tenga algún tipo de lesión cervical. Ojo, va a haber situaciones en las que el paciente va a tener movimiento y nos va a poder ayudar. Entonces ahí quizá vamos a descartar esa parte de la lesión de columna cervical porque el paciente me está dando, quizás solo tiene un atrapamiento de las piernas y una fractura en la parte de los miembros inferiores. Pero si el paciente está inconsciente o el paciente no tiene movimiento o está rígido, es importante siempre el pensamiento clínico de protección de la columna cervical en todo momento. La coordinación de los movimientos entre los miembros del equipo es muy importante, muchachos. Aquí no vamos a actuar de manera premeditada, sino coordinada, para que toda la coordinación de los movimientos siempre va a tener ese tipo de situaciones. ¿Y cómo se llega a esto? Manteniendo una comunicación verbal constante. Esa comunicación verbal entre los movimientos que yo voy a realizar y las acciones que voy a realizar entre equipos y coordinar el equipo es lo importante para que este rescate o esta extricación se lleve de manera segura. Esa coordinación y esta comunicación que debe haber entre APHs y bomberos es importante, muchachos, que marque diferencia. Y lo importante para la APH siempre reevaluar el estado del paciente continuamente, sobre todo, muchachos, el estado neurológico y hemodinámico del paciente. El estado neurológico del paciente, y como decía Sergio ahorita, esa comunicación vital o constante con el paciente puede marcar mucha diferencia entre lo que yo me puedo dar cuenta en las condiciones médicas del paciente o clínicas del paciente. Entonces, esa reevaluación neurológica y hemodinámica del paciente puede marcar diferencia. La comunicación que yo tenga con el paciente me puede decir su estado neurológico. Importantísimo, muchachos. Y sobre todo la parte hemodinámica, después de haber evaluado y haber hecho el XABCD del paciente, pero estoy evidenciando que el paciente empezó con una palidez generalizada, o quizá se me choqueó el paciente, o quizá el paciente presentó un paro cardiorrespiratorio. Entonces son situaciones que la reevaluación constante siempre van a dar situaciones. Y algo importante, muchachos, siempre es prevenir la hipotermia del paciente. Ese colapso de hipotermia del paciente puede ser muy rápido y el deterioro puede ser muy grande. Y recordemos que en atención prehospitalaria la hipotermia cuenta como uno de los pilares fundamentales para deterioro o estado de shock del paciente. Entonces, esa prevención de hipotermia, obviamente dependiendo el tipo de accidente o el tipo de situación, los factores climáticos, etcétera, pero es importante siempre prevenir esa hipotermia en el paciente porque puede desencadenar en un colapso muy rápido y un deterioro muy prolongado, muy rápido del paciente según la atención que yo le esté brindando. Entonces, puntos importantes a tener en cuenta para una extricación segura, esto, muchachos. Cada movimiento debe ser planificado y deliberado, es decir, no vamos a ponernos a votar, como decimos siempre, al choque de egos, a mirar quién hace primero y quién no hace primero, no, pero que cada movimiento planificado y deliberado sea siempre contando en que es evitar al máximo las posibles lesiones adicionales que pueda tener ese paciente en el momento de la extracción y la extricación. Quizá errores frecuentes, yo voy a decir los que están acá y ustedes pueden darme más de pronto con la experiencia. Mover al paciente sin estabilizar el vehículo, ya lo hablábamos ahorita. No, estabilizar el vehículo es muy importante y el aseguramiento de la escena porque esto puede marcar diferencia tanto en seguridad para mí como para el mismo paciente. La mala comunicación entre equipos de rescate y APH. Volvemos a lo mismo que venimos hablando. Coordinación, muchachos, cero choque de egos, cero ínfulas, sino que pensemos en el paciente y pensemos en lo que pueda llegar a sucedernos, a suceder al paciente o a suceder a nosotros mismos por esa mala comunicación y esa mala coordinación entre equipos de rescate. APH, paciente, rescate, parte mecánica, y ahí vamos a coordinar todo ese tipo de cosas. Siempre omitir la reevaluación clínica durante el proceso es un error, muchachos. No nos enfoquemos en una sola cosa, sino que cada quien en su rol y el APH enfocado en esa reevaluación clínica durante el proceso del paciente. Entonces, el APH enfocado en esa valorización de signos vitales, valoración neurológica del paciente, comunicación constante con el paciente y control de todo tipo de situaciones que se puedan presentar durante el movimiento del paciente, como son hemorragias, y valoración y estabilización de la vía aérea, muchachos. Descuidar la seguridad de la cena. Aseguramos la escena, pero dejamos que llegaron los curiosos, quizás los curiosos movieron los conos, o se nos acercó mucha gente y lo que hicieron fue presionar el rescate, que hagan ese tipo de cosas, y eso es descuidar la seguridad de la escena. O también no asegurar la escena antes de, y que mi actuar ocasione un accidente mayor o
mis acciones ocasionen que haya un deterioro muy rápido del paciente, etcétera. Entonces, descuidar la cena o la Pum, seguridad pum, de la pum, cena pum, marca pum. diferentes tipos de situaciones. Volverá. Pum, pum, pum. Se le encendió el micrófono a Miguel. Bueno, eh, algo también importante y errores es realizar esos movimientos bruscos durante la extracción o la extricación del paciente. Recordemos que los movimientos deben ser siempre coordinados. Los movimientos en este tipo de situaciones deben tener una planeación para evitar al máximo las posibles lesiones del paciente. Si son, digamos, espacios reducidos, esto aumenta la dificultad de acceso al paciente. Por eso los movimientos es importante tenerlos coordinados. ¿Alguien más quiere agregar alguna otra situación acá de errores frecuentes, muchachos, Sterling o Wilmer o Sergio, que hayan tenido, digamos, situaciones de estas? Yo quizá puedo agregar una que fue en un caso de electrocución, que actuamos, nos llamaron por un caso de electrocución en una planta eléctrica por un transformador que explotó y hubo un riesgo de tanto de líquido ácido y aceite, como también el riesgo de electrocución. Cuando llegamos a la escena, no identificamos el área en la que estábamos ahí, y hubo un compañero que tocó una estructura metálica y recibió una descarga. Digamos que no te entra en la parte de explicación vehicular, pero pues entra en errores frecuentes que comprometen seguridad. Entonces, importante. Gloria, buenas noches. Buenas noches, profe. Buenas noches, compañeros. Ujú. Ahí aportando a los errores frecuentes, otro que se ve mucho es ingresar al escenario sin los elementos de protección adecuados para dicha atención o para el escenario que estamos confrontando. Exactamente, Gloria. Muy bien, exactamente. No contar con los elementos de protección necesarios para ingresar. Eso sería un error frecuente. ¿Alguien más, muchachos? ¿Algún otro error que quieran aportar? Ahí como para anexar a lo que dijo Gloria, es actuar de manera premeditada, actuar de manera impulsiva, y esto va a desencadenar pues lesiones en mí o lesiones en mis compañeros. Decían en el chat, falta de conocimiento. Sí, también puede ser uno de los errores, falta de conocimiento. Hacer las cosas sin el conocimiento adecuado también puede marcar diferencias en errores garrafales en este tipo de situaciones. Entonces, esos son algunos de los errores frecuentes que pueden desencadenar este tipo de acciones o de atenciones, y que van a marcar diferencia en este tipo de entrenamientos o de cosas que vamos a llegar a hacer. Entonces, una secuencia completa para una extricación vehicular segura es siempre ese trabajo coordinado entre rescatistas y APHs. Pero, pues primero, obviamente, en el accidente, pues identificar el escenario, qué tipo de escenario, a qué me voy a enfrentar, qué tipo de situaciones hay, qué tipo de riesgos puedo llegar a presentar adicionales a este tipo de situaciones. Como segunda medida, pues el control de riesgos en la escena, ya estando en la escena como tal, en el momento de la llegada al vehículo, qué tipo de vehículo es, qué tipo de aplastamiento de lesión tiene el paciente, viendo la cinemática del trauma del accidente, lo que pudo llegar a suceder, cuántas víctimas hay, ¿cierto? Cuántas víctimas están involucradas en las situaciones y cuántas van a requerir una atención médica mucho más avanzada, teniendo en cuenta el triage, muchachos, porque parece que en este tipo de situaciones también hay que hacer un triage, y es cuál tiene más posibilidades de sobrevivir y cuál no. Desafortunadamente suena cruel, pero es la realidad. Y acuérdense que nosotros tenemos que tener siempre ese pensamiento de atención hospitalaria clínica, y es cuál tiene más posibilidades de poder sobrevivir o no. Hay que aplicar las técnicas en la operación, exactamente. Como dice Gloria acá, aplicar las técnicas de atención hospitalaria y de atención inicial de víctimas y la valoración de la escena es muy importante, muchachos. Entonces, Profe, como tercera medida, dinos, Sergio. profe, sí, no, también es muy importante, pues si en la institución tenemos procedimientos, ceñirnos a esos procedimientos institucionales, porque a la hora, la verdad, pues yo puedo saber mucho, pero cuando a mí me están evaluando, me están juzgando, me juzgan es en base a los procedimientos, los protocolos que ya se tengan pues establecidos, y por lo general cuando hay un rescate vehicular o algo así, que es una intervención que requiere tiene cierta complejidad, pues las instituciones ya tienen unos PONS y algo de qué pegarnos. Eso no quiere decir que es que todas las emergencias se vayan a solucionar igual, pero sí, por ejemplo, lo que es un aseguramiento de la escena,
una impresión inicial del evento, ¿cierto? Unos roles definidos, quién rescata, quién atiende al paciente, eso sí se deja por escrito y es bueno tenerlo pues ahí presente. Y Muy bien, algo sí. pues muy importante, el conocimiento de los equipos que tenemos. De nada sirve tener equipos hidráulicos para rescate si a la hora de la verdad los mantenemos en una bodega para que no se nos ensucien y no practicamos con ellos, no entrenamos. Y lo digo es porque lo he visto en varios cuerpos de bomberos. Como son equipos costosos, los llevan, los dejan guardados y cuando tienen una emergencia, pues la verdad no saben qué hacer con ellos. Exactamente, serio, muchas gracias. Sí, mire lo que dice el compañero Fernando en el chat, no confiarnos completamente en los equipos de estricación, porque esos también pueden fallar y a veces completar las acciones de las víctimas, sí, o como dice el compañero Sergio, pues la falta de conocimiento de la manipulación de estos equipos, eso también va a marcar diferencias. George, ¿nos ibas a decir algo? Sí, profe, buenas noches a todos los compañeros de usted, profe. Viendo toda la clase y viendo todos los aportes de los compañeros, me surge una duda. Voy a ponerlo en el contexto del centro comercial. El centro comercial tiene dos parqueaderos y hay un vicio, por decirlo así, muy frecuente de algunos visitantes, pues se les da la recomendación de que no permanezcan mucho tiempo dentro del auto por seguridad mientras van a hacer su diligencia. Llegado el caso, profe, se llegue a quedar un visitante encerrado allá, ya habiéndole hecho pues la respectiva, ¿cómo se dice? La respectiva, pues recomendación. Pero entonces, profe, llegado el caso de que él se quede encerrado allá, porque el otro compañero se llevó la llave, porque suele suceder, porque aquí en Colombia nosotros somos muy olvidadizos, llevamos la moto y dejamos la llave ahí en el pegado. Entonces, eso se puede considerar como un atrapamiento y entonces, ¿cuál sería el paso a seguir ahí? O sea, que el paciente se quede encerrado allá y no haya forma pues de abrirlo porque no hay una persona que maneje, ¿cómo se dice? Lo de las chapas, porque se ha visto que hay personas que meten el machetico y con eso lo abren. Pero llegado el caso Bueno, de que no haya esa situación, ¿cuál sería el paso a seguir ahí? bueno, según le entiendo a George, si alguien se queda encerrado en un vehículo, no hay forma de abrirlo de adentro hacia afuera. ¿Eso es lo que yo te entiendo? Sí, profe, esa es como la pregunta, o sea, que no haya forma de abrirlo porque las llaves se las llevó el compañero o X motivo. Entonces, eso se puede considerar como un atrapamiento y cuál sería el procedimiento ahí entonces? Bueno, en este caso, si es por una situación en la cual haya riesgo de inhalación de gases o haya una situación de falta de oxígeno, lo que se haría sería partir los vidrios del vehículo y sacar al paciente. Eso es lo que comúnmente se hace en este tipo de situaciones. Sin pedirle permiso al propietario. Lo mismo con las mascotas, cuando las dejan dentro de los vehículos y el perrito o la mascota está ahogándose o de calor o por falta de oxígeno, lo que se hace es romper los vidrios. Ese sería el protocolo, digamos, a hacer en este tipo de situaciones. Si el vehículo está al sol, esto va a generar unas altas temperaturas internas, las cuales hacen colapsar muy rápidamente a la persona por calor. Entonces, eso sería como el protocolo, yo partir los vidrios del vehículo. O sea, si yo tomaría esa decisión está bien hecha porque pues está en juego la vida del paciente. Claro, claro que sí está en riesgo la vida de un paciente. O sea, si yo Sí, tomaría señor. esa decisión de romper el vidrio, entonces estaría bien. Sí, claro. Desde que esté en riesgo la vida del paciente, esa es la acción. Sergio, Hágale que sí. En una pasadita. se le activó a Sergio el micrófono. Bueno, muchachos, eh, Sergio, se te activó el micrófono. Bueno, muchachos, como cuarta medida de la parte de secuencia de la estación de identificación vehicular, ya después de haber hecho la identificación del escenario, el control de riesgo de la escena y la fijación de la estructura vehicular, obviamente tiene la valoración clínica del paciente, cuando ya es seguro de que yo pueda entrar, y ahí entra el XABCDE, la valoración del paciente cefalocaudal, control de hemorragias, valoración de vía aérea,
estabilización de toda la parte de fracturas y contención de todo lo que tiene que ver con temperatura del paciente, ¿cierto? Inmovilización de la columna cervical del paciente. Sí, obviamente después de la evaluación identificamos que ese paciente tuvo lesión en columna. Es importante tener siempre en cuenta esto y siempre el pensamiento clínico. Si el paciente está inconsciente o si el paciente presenta rigidez o pérdida de movimiento, la protección de la columna es muy importante. En la estricación, obviamente, después de haber tenido la estabilización del paciente y la protección de la columna, y ya tenemos libre el paciente, la movilización segura y controlada, siempre teniendo en cuenta esa coordinación entre equipos de emergencia y pidiendo la ayuda de las personas adicionales para poder hacer un movimiento controlado de este paciente y siempre tener en cuenta la rigidez o el alineamiento de la persona, pues dependiendo de la situación en la que estemos, porque en las situaciones en las que el atrapamiento es en estructuras colapsadas o el que el vehículo está en una forma muy difícil, pues el movimiento debe hacerse lo más controlado posible. En el empaquetamiento, obviamente, después de hacer la explicación del paciente, viene la valoración real de los partes de salud del paciente y la preparación para el traslado del paciente y el empaquetamiento del paciente, como llamamos, es muy importante tenerlo en cuenta. Y pues por último, el traslado al centro asistencial del paciente, que es pues, la base de lo que se va a tener en este tipo de situaciones. Siempre teniendo en cuenta, como estas situaciones, y como decía ahorita Sergio, también teniendo en cuenta los protocolos para las empresas que yo trabaje o las situaciones en las que se me llegue a presentar el accidente o el movimiento. Entonces, muchachos, como para terminar siempre, este tipo de situaciones, la extricación vehicular siempre va a ser un trabajo coordinado entre APHs y equipos de rescate. Actuemos siempre de manera segura de lo que vamos a hacer, lo que decía ahorita la compañera, la falta de conocimiento, pero también siempre tenemos que tener en cuenta ese pensamiento de salvar vidas, pero enfocado a que salvar esa vida de ese paciente va a incurrir en acciones, como decía Sergio ahorita, en las que voy a tomar decisiones drásticas, severas, y que estas decisiones mías pueden ayudar, o también esas decisiones mías pueden empeorar la situación. Entonces, siempre seguros de lo que hacemos, muchachos, sobre todo en extricación vehicular, enfocarnos siempre en las posibilidades de lesiones avanzadas en el paciente para que ese movimiento que se vaya a realizar tenga una acción segura y obviamente minimicemos los riesgos de todo tipo de lesiones en extricación vehicular. Entonces, muchachos, esa es la clase del día de hoy. Muchísimas gracias a todos los participantes. Recuerden que las diapositivas quedan siempre en el archivo, que ustedes las pueden pedir que se las envíen en la plataforma. Cualquier duda o inquietud que tengan, ustedes saben que también ahí por la plataforma la pueden dar y que la clase también queda grabada para cualquier tipo de situación. Entonces nos vemos el martes con... sí, dice Fernando que coordinación y comunicación enfocados en lo mismo, exactamente. Robert, ¿nos ibas a decir algo? Que alguien levantó la mano por ahí. Bueno, muchachos, entonces esta es la clase del día de hoy. Nos vemos el martes con una nueva clase de servicios de salud, de Sistema General de Salud, y el jueves nos vemos con una nueva clase de atención hospitalaria, muchachos. Que pasen un fin de semana agradable. Excelente clase. Igualmente, profe, muchas gracias. Buenas noches para Excelente todos. noche para todos. Gracias, feliz noche para todos. Gracias, profe.